Bien, chicos, estamos entrando en el tramo de la primera entrega, ¿sí? Fíjense que si ustedes van a la plataforma, en la plataforma ustedes tienen en acceso a datos, que es la unidad con la que estamos trabajando, dos entregas programadas, ¿sí? De este proyecto universidad. Para la primera entrega, que vence el 15 de mayo, ¿sí? Es decir, esta primera entrega la tienen que hacer el domingo, antes de las 12 de la noche. Para esta primera entrega, nosotros solamente vamos a evaluar de lo que suba cada equipo. Vuelvo a repetir, no es necesario que entreguen todos la tarea. Con que la entregue un miembro del equipo, ¿sí? Es como que los demás, ya está programado en la plataforma, quiénes son los grupos, entonces con que entregue un miembro del grupo, se da por entregada al resto, ¿sí? Ahora, ¿qué pedimos en esta primera entrega? Que adjunten el esquema de la base de datos, ¿sí? ¿Cómo el esquema de la base de datos? Sí, vieron que cuando ustedes acceden a su base de datos, ustedes pueden generar la vista diseñador, ¿ok? Ustedes estando en su base de datos, yo voy a elegir una cualquiera, creo que esta no tiene tablas. Por ejemplo, esta T, cualquiera. Ustedes Claro, hagan si la de no le vas ustedes, a ¿no? spoilear todo ahí. Claro. Ahí, Casi les spoilea todo. y en vista diseñador, lo que hacen es, el esquema de base de datos, que aparece dibujado, ¿sí? Lo capturan, lo guardan en un JPG, y ese lo agregan a la carpeta del proyecto. ¿Se entiende? Lo suben a su repositorio de GitHub. No adjunten el script, ¿sí? Solamente el modelito. ¿Estamos? Perdón, estoy mintiendo. Necesito la foto y el script también, ¿sí? Es lo que generan con el exportar, también, ¿sí? Nos vamos a acostumbrar a eso. Amén de que todos ahora arrancamos con el mismo modelo de base de datos, ¿sí? Exportan el script, hacen una captura del esquema de base de datos, lo guardan en un archivo de imagen, y eso lo agregan a la carpeta del proyecto, ¿sí? Esos archivitos los copian y los pegan en la misma carpeta en donde tienen el proyecto, ¿sí? En la misma carpeta donde tienen el proyecto lo agregan. Entonces, cuando suban esto a GitHub, suben todo, el proyecto de NetBeans, de Java, más el SQL del script de la base de datos y la imagen, ¿sí? Segundo, ¿qué otra cosa evaluamos en esta primera entrega, por más que tengan de más hecho? Solamente vamos a evaluar las clases del modelo, que es con lo que vamos a trabajar hoy y vamos a analizar hoy, que algo estuvieron charlando ahí con la profe Cris, ¿sí? Y una vez que tienen las clases del modelo, ¿sí? Desde el main dice hacer pruebas. Bueno, ¿qué puedo hacer pruebas? Bueno, si la clase tengo las clases de modelo alumno, bueno, pruebo a hacer new de alumno, a un alumno cambiarle el nombre, qué sé yo, probarlo desde el main, ¿sí? Es muy sencillo esta parte, no hay problema. Y tienen que enviar en la tarea el repositorio de GitHub. Lo único que tiene que venir en la tarea es el link del repositorio de GitHub. No comprimido el proyecto en .zip o en .rar. Tiene que estar todo subido a GitHub, ¿sí? Todos los miembros del equipo estarían trabajando en el mismo repositorio. Entonces, cuando nosotros corregimos uno de esos repositorios, estamos corrigiendo a lo que tiene todo el equipo. ¿Ok? Esa es la primera tarea. Nada más. Muy sencilla y cierra el 15 de mayo. Para la segunda tarea, ¿sí? Para la segunda tarea que vence el 22 de mayo, ya acá lo que pedimos es todo lo anterior, es decir, siempre van a enviar todo, el esquema de base de datos, el script de la base de datos, ¿sí? Las clases del modelo, ¿estamos? Pero le anexan, además, las clases data, ¿sí? Las clases de control, ¿estamos? Sobre eso vamos a ir charlando en clases sucesivas, ¿no? Entonces, supongamos que hoy ustedes tienen ya armado el esquema de base de datos, las clases del modelo, y ya han avanzado con las clases data. No hay problema, entreguen todo hasta ahí, solamente que en esta primera entrega vamos a chequear los dos primeros ítems, ¿sí? En la segunda entrega chequeamos, ¿sí? Los tres ítems, ¿ok?
Y en la tercera entrega, que todavía no está activada, va a ser todo esto y ya las vistas que nosotros les vamos a sugerir hagan. ¿Ok? ¿Hasta ahí? Ahora, ¿qué debería haber sucedido de aquí, desde que se entregó la tarea en adelante? Ustedes tienen publicado, en la misma unidad, acceso a datos, los grupos de trabajo, ¿sí? Los grupos de trabajo. Todos, ¿sí? O mejor dicho, la mayoría de ustedes, bueno, no sé si todos, por no decir todos, están en el grupo de WhatsApp o están en el grupo de Zoom, ¿sí? Y obviamente tienen en la plataforma el mail interno. Entonces, era tarea de ustedes, antes de comenzar con todo, ponerse en contacto con cada miembro del equipo, ¿sí? Y esperar a que conteste, ¿ok? Si ya al día de hoy, pasado varios días, no hay respuesta, ¿sí? Ustedes, como grupo, están en todo el derecho de expulsar ese integrante, ¿sí? Están en todo el derecho de expulsar ese integrante. El estudiante expulsado, si da señales de vida luego de un tiempo, bueno, nosotros podríamos hacer de mediadores entre él y el grupo si lo acepta o no, ¿ok? Estamos tratando de emular de esta forma cómo sería un ambiente de trabajo real, en donde hay un equipo de trabajo, ¿sí? En donde se trabaja de manera colaborativa, ¿ok? Y hay responsabilidades que cumplir, ¿sí? Hay responsabilidades que cumplir. Entonces, si fui asignado a un grupo y de pronto no doy señales de vida, bueno, aténganse las consecuencias de que pueden ser expulsados. Entonces, cuanto antes me pongo en contacto con los miembros del equipo, ¿sí? Mira, mis horarios de trabajo son tales, estoy interesado en participar, díganme qué tengo que hacer, cómo hacemos, ¿sí? Pero que haya voluntad, ¿sí? de trabajo en equipo, ¿ok? Esa es una. La otra que no queremos, ¿sí? Es que, vieron que hay equipos formados por 4 personas y otros por 3 personas, ¿sí? Entonces, si lo que no queremos es que un miembro del equipo o 2 miembros del equipo sean los que hacen todo el trabajo y por ende le terminan haciendo el trabajo a los demás, ¿sí? O sea, no tiene que existir esto de que uno o dos echan el grupo al hombro, hacen todo y después los demás no participan. Y cuando llegan a la entrega final, se presentan y dicen, ah, pero hicimos todo nosotros, los otros no participan. Bueno, entonces, ¿por qué no hablaste antes con los demás miembros, ¿sí? O con el que no trabajó, y le dijeron, miren, hablaron con nosotros, miren, fulano de tal no está trabajando, no está participando. ¿Cómo hacemos? ¿Sí? Vamos, que haya esa fluidez. Esto no es, digamos, mandar al frente a nadie, o sea, la idea es que todos, no debería suceder eso. ¿Estamos? No debería suceder que lleguen a la instancia final, ¿sí? Y aparezca la queja de, ah, yo hice todo, Juancito hizo todo, pero estos dos no participaron, o este otro no participó, ¿sí? Antes se aclara todo. Ahora, situación. Grupo X tiene un participante que no da señales de vida, o que no hace las tareas, o que se compromete a hacer algo, le dan un plazo, y cuando vence el plazo no hay nada, ¿sí? Y deciden expulsarlo, ok, pueden comunicarse con nosotros, mire, queremos expulsar a fulano de tal, pero son ustedes, miembros del grupo, los que hablan con él, ¿sí? ¿Estamos? Que no sea por detrás y nosotros dice, mira, te corrieron y bueno, ¿no? Entonces, de buena manera, es, mira, estamos viendo que no estás participando, que no estás cumpliendo con las tareas. Si no podés, lamentablemente vas a tener que salir del grupo, ¿sí? Es fea la situación, pero estamos acercándolos a un ambiente lo más real posible, ¿sí? Entonces, si todos se ponen las pilas, si todos asumen su rol con responsabilidad, esto no va a suceder, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, es preferible que suceda ahora, ¿sí? Por ahí una llamada de atención del grupo, y no que suceda al final, ¿sí? Que estuviste en ese grupo durante todo el tiempo y te encontraste al final que te sacaron, ¿sí? Entonces, si vos ves que no podés cumplir con cierta tarea,
comunicación, siempre, entre todos los miembros del equipo, comunicación permanente. Tienen medios para comunicarse, ¿sí? Ya pasamos la etapa de la pandemia, inclusive se pueden encontrar presencialmente, se juntan en una casa y se ponen a trabajar. También es bueno eso, también es válido, ¿tá? También es válido. También es válido que haya una comunicación interequipo, por ahí, che, mirá, yo hice tal cosa, ¿cómo le fue a ustedes? Mirá, ¿tá? Eso también es válido. ¿Ok? No sé si se entiende cuál es la idea, cuál sería la forma de trabajo propuesta. Y la última entrega que te incluye las vistas, esa también está buena para mencionarla ahora, si es que está. No, todavía no está disponible, porque Ah, bien, ahí bien, estoy bien. agregando, vamos a activarle, Cris, algunas de las vistas, viste, que habíamos hecho, Bien. así que, pero para no, vamos a mostrar Para no así crear algo solamente. ansiedad. No, claro. No, aparte, ¿sabes para qué, Cris? Sirven ver las vistas para que sepan después cuando hagan las clases datas qué funcionalidades poner, ¿sí? Porque por Ujú. ahí van a necesitar funcionalidades extras. Pero vamos despacito, Sí, vamos a sí, ir sí, sí, sí. con esta Ya primera sabemos entrega, cuáles son. vamos a ir con esta primera entrega, así que, no sé, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Se entendió todo? Sí, profe. Bien, perfecto. De acá en más, ¿sí? De acá en más es súper, pero súper importante que al menos un miembro del equipo esté presente en la clase, ¿sí? Es muy importante que al menos un miembro del equipo esté en la clase. ¿Por qué? Porque por ahí, en clase, o sea, generalmente lo que vamos a hacer en clase es debatir algún tema, llegar a algún consenso sobre alguna de las actividades que hay que hacer en el proyecto, entonces ese miembro hace después la bajada a los demás, ¿sí? En esta etapa de formación del equipo, seguramente están en es la etapa en la que están recién conociéndose, conociendo sus horarios, ¿sí? Conociéndose como personas, a pesar de que están de manera virtual, ¿estamos? Y empiezan a surgir los perfiles de líderes, ¿tá? Que empiezan a tomar la batuta del equipo. Y eso está perfecto. Es un comportamiento normal durante la formación de un grupo, ¿no? De un grupo de personas. ¿Sí? Y esto nos ayuda, aparte de poder aplicar todos los conocimientos técnicos que tenemos, ¿sí? De poder trabajar con nuestras habilidades blandas, ¿sí? De poder trabajar con, digamos, la humildad, la colaboración, la cooperación, ¿sí? Ser humildes en qué sentido? Y que por ahí hay que hacer determinada funcionalidad, ¿estamos? Todos opinan diferente, pero la mayoría decidió implementarlo de tal manera. Entonces ser humilde y decir, bueno, está bien, se decidió por mayoría que se haga eso. ¿Tá? Eso también nos ayuda a trabajar. Toda esa parte, sí que blanda, que nosotros como programadores muy desarrollada no la tenemos, ¿sí? Ya que nos encerramos en nuestro trabajo y por ahí es muy individualista, pero cuando en estas etapas que tuvimos de, de, de cursada en todas las materias, pero ya estamos entrando, ¿sí? En una parte en donde ya tenemos que empezar a colaborar y nos estamos acercando a una forma de trabajo, la forma de trabajo que se usa en la mayoría de las empresas, ¿sí? El trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, ¿sí? Entonces tenemos que ir puliendo esas habilidades, ¿sí? Claro, si no las tenemos que ir practicando, las tenemos que ir reconociendo. Bien, con respecto a la primera entrega, ¿sí? En donde vamos a pedir el modelo de base de datos, le pido primero, por favor, primero es esto. Todos están trabajando con el modelo que pasó Jorge, ¿no? Que habían analizado la clase pasada con el profe Pedro y que nosotros después le hicimos unos ajustes, ¿sí? Le rompimos el modelo al profe Pedro, pobre, lo achicamos un poquito para que se adapte a las presentaciones que nosotros tenemos, nada más que por eso, ¿sí? Entonces, eso. ¿Alguien Acabo de empezó el importar modelo, lo que sería la base de datos. la base de Bien, datos? bien. ¿Alguien trabajó con otro modelo diferente o todos los grupos están trabajando con el modelo que pasó Jorge?
Nosotros con el mismo. Todos con el mismo. Bien. Si hay alguien que usó otro Nosotros modelo, no tenemos en la clase alumno un ID legajo, tenemos un ID alumno que cumpliría la misma función. o sea que ustedes grupo no está trabajando con el modelo que pasó Jorge. Solamente con esa diferencia, el resto es todo igual. La pregunta es, Jorge exportó un script, ustedes no No, le no estamos importaron. trabajando con el modelo de... Exacto. Así de O sea, sencillita la cuestión. básicamente sí, es el de la institución, con las clases y todo eso. Pero no, a Sí, eso me sí, refiero. sí, sí, No pero, importaron sí, el pero script de no. Jorge. No importaron el Bueno, script de Jorge. yo en realidad subieron en el grupo de Zoom es la que dice ID de alumno, y no ID o legajo, eso no lo O dice. legajo, claro, Así que yo nosotros estoy con el trabajamos con modelo eso. tuyo, Bárbara, claro, el que bajé de Zoom. Está Exacto. bien. El de Jorge, el que envió Jorge Petrica. Sí. Entonces sí, tienen Bien. lo mismo, Bárbara. Tienen lo mismo. Tienen lo mismo. Bueno, entonces, Jorge, te pido. No, porque no tenemos CD legajo nosotros. En Y realidad, pero tampoco bueno, esta que bajé, tampoco esta que bajé. Sí, estoy profe. Jorge, ¿podés Bien. compartir tu modelo de base de datos, por favor? ¿Seguro? Bien. Muy Jorge bien. había Es el exportado. profe Pedro el que está usando ID legajo. Ahí dile. Acá está Está bien. diciendo Franco. Está bien. Ahí, si ustedes crearon el modelo de base de datos importando el script que pasó Jorge, deberían tener todo lo mismo que Jorge. A eso quiero decir. ¿Sí? Independientemente si alguien lo hizo diferente, y bueno, si uno te dice, no, yo no importé el script, lo creé yo, genial. ¿Sí? Seguís teniendo las tres tablas, los campos, por ahí pueden cambiar de nombre, pero los campos son parecidos. Ahí estoy abriendo la profe. Sí, tranquilo. Ahí está. Entonces, tiene. Después grabá, cuando acomodé las tres clases, Jorge, grabá con ese disque que está ahí acá al costado, para que te queden ordenadas para siempre y no tienes que estar ordenándolas cada vez que entras. Ah, muchas gracias, profe. Ese Muchas sí. gracias. Ahí ponés y listo, ya el nombre que quieras ponerle. Ok. Bien. Genial, sí, con tres tablas, viste que parece complicado, imagínate cuando tengas más. Está bueno eso que Sí, es guarde como que no se las dos. mueven libremente, se atraban cuando las queremos acomodar. Bien, entonces Bueno, tienen tres, fíjate ahí que dice, sí. No, tienen lo que tres estaba tablas. diciendo Bárbara, que la ID del alumno está ahí, ¿ves? Está Está la bien, ID del legajo. está bien. Ustedes tienen tres tablas, ¿sí? ¿Tienen tres tablas todos? ¿Sí? Perfecto, tenemos las tres tablas. Una tabla para los alumnos, ¿sí? Una tabla para los alumnos. Bien. Ah, pero yo le puse alumnitos. No importa, pero semánticamente, ¿la hiciste para guardar datos de alumnos? Sí, perfecto. Ahí tenés tu tabla alumno. En la tabla alumnos, ¿tenés un campo que identifica a cada alumno? Sí. ¿Tenés un campo en donde guardás el apellido y el nombre? Sí. ¿Tenés un campo en donde guardás la fecha de nacimiento? Sí. Y agregamos nosotros, para un poco más de complejidad, el campo activo, para que el borrado de los alumnos no sea físico, es decir, no hagamos un delete de un alumno, sino que solamente hagamos un update cambiándole el estado del campo activo. ¿Sí? Lo que podríamos llegar a querer es que cuando creemos un alumno esté activo por defecto, ¿sí? Que aparezca ya como activo. ¿Se entiende? Ahora bien, la otra tabla que tienen es materia. Tiene también un ID, ¿sí? Que ustedes saben que como, es autoincremental. Si tiene el prefijo ID, lo aconsejable es que sea autoincremental. Por lo tanto, cuando digo que es autoincremental, me lo genera como clave primaria. Tengo para poner el nombre de la materia, el año al que pertenece la materia, y también un campo de activo, un campo booleano, para que si borro la materia, el borrado no sea físico, sino que le cambio el estado al campo, ¿no? ¿Sí? Y por lo tanto, tenemos por otro lado, inscripción. ¿Sí? Inscripción, la tabla de inscripción tiene el ID de inscripción, ¿sí? Porque es una tabla, tiene su propio ID,
Y además tiene ID de materia y ID de alumno, ya que habían visto ustedes que la inscripción representa la relación de muchos a muchos entre alumno y materia. En la tabla alumno, ¿qué tengo? Los datos de todos los alumnos de la institución. ¿Sí? Actuales o exalumnos. ¿Sí? ¿Cuáles serían los exalumnos? Los que al ítem activo lo tienen desactivado. Exactamente, los que en el ítem activo lo tienen en falso. Perfecto. Y tengo en materia todas las materias que se dictan o se dictaron en algún momento en la institución. ¿Qué información tengo en inscripción? Tengo qué alumno está inscrito en qué materia. ¿Sí? O sea que si yo tomo una fila de la tabla de inscripción, lo que voy a tener allí va a ser el alumno, ¿sí? El alumno y a qué materia pertenece. ¿Sí? Y además voy a tener para ese alumno que esté inscrito en esa materia, la nota que tiene, la última nota que tiene en esa materia. ¿Vamos hasta ahí? O sea, en realidad ustedes pueden, a través del ID, navegar esa relación y obtener el resto de los datos. ¿Se entiende? Exactamente. O sea, tienen el ID de materia. Claro, el ID de materia, con el ID de materia acceden a todos los datos de la materia. ¿Sí? Navegando por la relación. Exactamente. Una aclaración más ahí, para los que ya hicieron el borrar, porque vi que algunos ya habían hecho el borrar. ¿Cómo hicieron el borrar? ¿Hicieron un delete sobre la base de datos o pusieron el campo activo en falso? Para Cristina, porque ya después vamos a porque lo mencionaste, por eso. Sí. Claro, por eso, el borrado claro. lógico. Ahí ya después vamos a ir a las clases data. Si no, porque ya lo implementaron, por eso la pregunta. A ver. Bien. Entonces, ya tenemos acá representado el esquema de base de datos. ¿Sí? Ese es el esquema de base de datos. Ahora, del lado de Java, ¿sí? Del lado de Java, quedamos en que tendríamos que crear una clase por cada tabla que tengo en mi base de datos. Es decir, yo tengo que representar con clase Java esto que tengo acá. ¿Ok? Esto que tengo acá. Entonces, si yo tengo acá tres clases, tres tablas, perdón, alumno, inscripción y materia, debería tener en mi proyecto Java tres clases. ¿Sí? Entonces, ¿te puedo pedir, Bárbara, que compartas tus clases del modelo? Bien, fíjense que en el proyecto Bárbara creó, tiene distintos paquetes, ¿no? En el paquete modelo, mira, Bárbara está. El paquete modelo, movelo a institución, que te quede, ¿viste? Así como usted tiene en institución controlador y view, ¿sí? Porque Sí. institución es tu paquete principal. Arrastrala directamente ahí a modelo, a institución. No. Ahí. Ahí está. ¿No te deja? No. 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 Bueno, déjalo. Únicamente que Está bien. No, pero déjalo así. Déjalo así. Después ahí lo vamos a modificar. Bueno. Ahí. Bueno, lo importante es que ella en un paquete modelo, ¿sí? En un paquete modelo, puso las tres clases del modelo, ¿sí? Las tres clases del modelo, que serían alumno, inscripción y materia, ¿sí? La conexión podría estar en el paquete modelo, la podrían poner en la clase controlador, en el paquete controlador, ¿sí? Eso no hay problema. Sí, Franquito. Ahí por eso después lo vamos a hacer al final. Entonces, vamos a la clase alumno. Abra, por favor, la clase alumno. ¿Se acuerdan que en la tabla, ustedes tenían, en la tabla alumno, tenían el campo ID de alumno, eso, ID de alumno, nombre, apellido y fecha de nacimiento, ¿sí? Entonces, es aconsejable que los campos de la tabla alumno tengan los mismos nombres, ¿sí? Y deben tener sí o sí el mismo tipo de datos. Fíjense que tienen ID de alumno, nombre, apellido, fecha de nacimiento y activo, ¿sí? Entonces, en la clase alumno, a ver, en la clase alumno tengo esos 4 campos, esos 5 campos. ID de alumno, nombre, apellido, fecha de nacimiento y activo, ¿sí? Ahora, ¿qué debo tener además? Es aconsejable que tengan 3 constructores, porque en algún momento los van a usar.
un constructor que inicialice todos los atributos menos el ID, ¿sí? Otro constructor que inicialice vacío, ¿sí? Y uno con todos los atributos, Bárbara. Generate un constructor más con todos los atributos. ¿Sí? 3 constructores, uno con todos, menos el ID, y otro vacío. ¿Por qué? Porque en algún momento voy a tener que, cuando traiga un alumno de la base de datos, ese alumno tiene el ID. ¿Sí? Ahora, cuando guardo un alumno, cuando creo un alumno para guardar una base de datos, ese alumno no tiene el ID. ¿Sí? Entonces, por eso necesito los 3 constructores. En algún momento, dentro de las clases datas, voy a necesitar trabajar con un alumno vacío y setearle los datos, o crear el alumno con todos los campos, o todos los campos sin el ID. ¿Sí? Entonces, siempre es conveniente tener esos 3 constructores. ¿Sí? Y además, los métodos get y set. ¿Sí? Otra cosa, ya para ir abriendo el paraguas, que podrían tener las clases del modelo, es sobrescrito el método toString, ¿sí? Que retorne eso, algo que sea potable para un alumno, ¿no? Acá en el caso de Bárbara, dice, mira, yo voy a hacer que el toString devuelva un alumno, así un string que diga alumno, el alumno es, y tiene el ID, el nombre, el apellido, ¿sí? Lo importante es que redestinan el método toString que devuelva algo que para ustedes sea un alumno. Por ahí si ustedes dicen, no, pero yo no quiero que aparezca la fecha de nacimiento, con que aparezca, no sé, el ID, el nombre y el apellido es suficiente para mí. Bueno, hacen el string con esos 3 campos. ¿Sí? O por ahí no te interesa mostrar el ID. O por ahí no te interesa mostrar el ID, o por ahí no te interesa que aparezca la palabra alumno, al lado el título ID alumno, al lado el ID del alumno, al lado el título nombre, al lado el nombre del alumno. Por ahí no te interesa que sea toda una cadena tan larga, ¿sí? Sino los datos que aparezcan como ustedes quieran. Lo importante es que esté sobrescrito el método toString. ¿Sí? ¿Cómo se sobrescribe? Eso ya lo saben. ¿Sí? Pregunta, pero ¿y no faltaría entonces el setter y el getter del ID alumno acá? Claro. Bueno, Sí. a ver. Todos Sí. los getter y setter tienen que estar. Están ahí, Bárbara. Profe, pero Deberían estar, Bárbara, porque Acá. ¿te acordás cuando damos el alta del alumno? Claro, cuando damos el alta del alumno hacemos un set del ID. ¿Te acordás? Sí. claro, tenía una duda con el tema de lo que era autoincrementable. Sí, Porque por estuvimos eso. probando, y claro, y los agregamos y a consulta aparte, ¿no? Que, por ejemplo, ya los íbamos agregando y después nos quedaba, por ejemplo, después que lo borrábamos, pues primero 3 ID vacíos. O sea, Claro. volvimos a crear un primero y nos crearon 4. Vuelven a Bueno, reutilizar. ¿qué es lo que vimos en clase? Que el ID, al ser autoincremental, yo no puedo modificar su estado en la base Ok. de datos. ¿Sí? Sigue con los anteriores. No hay problema, eso no afecta para nada. ¿Sí? Bueno, Entonces, quedamos con que las clases del modelo tienen los atributos, 3 constructores, los getter y setters, y el toString sobrescrito. Genial. Vamos a la otra clase simple, que es materia. En materia pasaría lo mismo. ¿Sí? Como en la base de datos, materia tiene 4 campos, perdón, ID de materia, nombre de materia, año de materia, y activo, ustedes tienen ahí los 4 campos. Algo importante es, ¿sí? Porque les va a agilizar mucho la tarea, es que los nombres de los campos, si bien yo acá los atributos les puedo poner cualquier nombre, lo que les agiliza la tarea y les sirve, la buena práctica, sería que tengan el mismo nombre que tienen en la tabla. ¿Sí? O sea, si en la tabla se llama ID de materia el campo, acá ID de materia. Si en la tabla se llama nombre, ¿sí? Si ustedes le pusieron nombre de materia, nombre de materia. Como estamos trabajando con el mismo esquema, no hay problema, todos tendrían los mismos nombres. Bien. Los 3 constructores, ¿sí? Con todos los atributos sin el ID, vacío, y todos los atributos incluido el ID. ¿Sí? Los respectivos getter and setters, y el toString tendría que estar sobrescrito. Yo diría que directamente nos vamos al UML. ¿Para qué seguimos viendo código? Está bien. Pare. Vamos ahora arriba. Ya estamos acá en el baile. A los atributos, por favor. Ahora lo tenía más o menos el UML hecho. Sí. Por eso. Sí. El tipo de dato
de cada campo tiene que coincidir con el de la base de datos, ¿sí? ¿Estamos? Obviamente que en la base de datos puede suceder que el tipo de datos que maneja la base de datos, el nombre del tipo, sea diferente. O sea, en la base de datos, para decir que es un entero, puede ser que sea integer, y acá es int, ¿sí? Por ejemplo, la base de datos para decir que es una cadena de textos es varchar, acá es un string, ¿se entiende? Busco un campo análogo, un tipo de campo análogo. Bien, ahora, ¿qué pasa acá? Fíjate, por favor, Bárbara, vamos al modelo de base de datos nuevamente. Bien, fíjense acá en este caso. En el caso de materia, en el caso de inscripción, ¿sí? En la base de datos, ¿sí? Ustedes tienen el campo ID de inscripción, que es un campo numérico. Tienen un campo ID de alumno, que en la base de datos acá se guarda el ID del alumno, ¿sí? Y lo que representa es que ese ID representa un alumno que está en la tabla alumno. En el campo ID de materia hay un número que representa una materia que existe en la tabla materias, ¿sí? A nivel base de datos es así. Pero a nivel clase, ¿estamos? A nivel clase, cuando ustedes arman el modelito de la base de datos, y ahora sí, si tenés el UML armado ahí, Laura, Bárbara. No, porque lo modifiqué. Pero tiene armado claro, tenía las clases sin las relaciones. Claro, Bárbara, quédate, Bárbara, quédate en el modelo de base de datos. Quédate en el modelo de base de datos, lo hacemos ahí. Volvete al modelo de la base de datos, así no hacemos eso. Lo hacemos acá el dibujito así medio a lo criollo para que ustedes vean. Ustedes tendrían una clase inscripción, ¿cierto? Esa clase de inscripción que tendría. Y bueno, tendría como atributo ID de inscripción, ustedes saben que es privado, ¿no? ID, inscripción, que es de tipo entero, hasta ahí, todo bien. Ahora, el otro campo que tengo, ¿sí? Que en la base de datos es ID de alumno, ¿estamos? Yo le podría poner acá, a ver, muchos de ustedes seguramente lo hicieron así, pusieron un campo entero, ID alumno, y le dijeron que es de tipo entero, porque respetaron como lo tienen en la base de datos, ¿sí? Y ustedes dirán, bueno, el ID que voy a poner acá va a ser un ID que tiene un objeto, ¿sí? Que tiene un objeto alumno. Ahora, si vos ya tenés la clase alumno, podrías tranquilamente decir, bueno, ¿qué va a tener acá la inscripción? ¿Qué va a tener acá la inscripción? Y la inscripción va a tener ahí un alumno. Ese ID de alumno representa un alumno. Entonces, a nivel clase, ¿sí? Lo que yo hago es, a esa relación, a esa restricción de integridad referencial, a esa clave foránea, la represento con una clase. Entonces yo digo, acá, lo que voy a tener en la inscripción es un alumno. ¿Sí? ¿De qué tipo va a ser? Y de tipo alumno. ¿Tá? Entonces acá, en lugar de poner como nombre de campo, ¿sí? Sugiero, ¿no? Como nombre de campo, en lugar de ponerle ID de alumno, cuando a nivel clase ustedes saben, van a guardar un alumno, ponele alumno. ¿Sí? ¿De qué tipo va a ser? Del tipo alumno. ¿Qué otro campo tendría? ¿Qué otra clave foránea tengo? Y materia. Y bueno, entonces acá tendría otro campo, materia, que va a ser de tipo materia. Materia. ¿Sí? Y además, tengo otro campo, que es nota, ¿no? Que es de tipo doble. ¿Sí? Pero profe, yo le puse al campo, lo hice así, pero le puse al campo en lugar de alumno, le puse ID de alumno. Pero es de tipo alumno. Está perfecto, ¿sí? No hay problema. El nombre no es lo de menos. Lo importante es que el tipo, cuando estoy refiriéndome a una clave foránea, el tipo sea del tipo o la clase con la que lo estoy relacionando. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, fíjense que ustedes tienen de este lado, en la base, en las clases, van a tener la clase alumno, la clase materia, ¿sí? ¿Y qué tipo de relación hay de inscripción con alumno y materia? ¿Se transforma en una relación de qué tipo? Asociación, ¿sí? ¿Vieron que es una asociación?
Una inscripción tiene una materia, una inscripción tiene un alumno. Es una asociación. Porque tenemos un atributo de ese tipo, por eso sería asociación. Exactamente, exactamente. Entonces, Bárbara lo hizo, no sé si puede abrir Bárbara la clase inscripción. Disculpe, Bárbara, que la tenemos como... Ahí está. Inscripción entonces tiene como atributos la nota, el ID de inscripción, la ID de inscripción, el alumno y la materia con la que está relacionado. Perfecto. Tiene. El orden de los atributos no tiene que ser primero, acá el orden en el que los ponen los atributos no hay problema. Lo importante es que estén todos. ¿Sí? Lo importante es que esté todo. Ahora, fíjate, lo mismo que en el constructor, Barbarita. En el constructor el orden no hay problema. Pero por lo que veo, yo trato de ser lo más ordenado posible para después ahorrarme laburo más adelante. ¿Viste, Bárbara, que en los demás constructores vos siempre tenés en este orden? ID, ¿sí? Primero pones el ID, después... ¿Ah? Entonces acá, cuando vos vayas a crear una inscripción, tenés que acordarte que primero pones la nota, después va el ID de la inscripción, después va el nombre del alumno, después le va la materia. ¿Sí? Eso, entonces por ahí, andalo al fondo, y mirá, así una... vuelvo a repetir, si bien el orden no importa, pero yo, y borrate los constructores, borrate, eso, ¿verdad? Y generalos de nuevo. ¿Por qué, si está bien, se lo hice borrar a Bárbara? Para que después ella reniegue menos, cuando tenga que hacer un new, en algún momento de una inscripción, ¿sí? De tener, oh, es cierto que primero va la nota. Eso, los tres constructores. Bien. Y ya que estás, mandale fruta. Sí, señora, de todos. Y tricetas, perfecto. Bien. Bien. Mira, y vamos a modificar esto. De una inscripción, ¿qué te resulta representativo de una inscripción? El ID puede ser. ¿Qué necesitarías? ¿Qué podría ser? El apellido del alumno que está inscrito y el nombre de la materia en la que está inscrito. ¿Te parece? Podría ser así. En el Sí, profe. yo para complicarte la vida nada más, ¿eh? Si lo dejás Sí, así, no. está perfecto. Yo estoy para el cachetazo. Dale, dale. No, porque vos te bancás esto, así que... Yo mirá, sé. a ver, los desafíos. A ustedes les gustan los desafíos. Ahí. Mirá. Barbarina. Vamos abajo, a donde tenés tu string. Sí. Yo para que vean los chicos. Vamos. Entonces, borra todo lo que tiene... Borra el return. Y lo vas a hacer de nuevo. Yo te voy diciendo qué quiero y va a ver cómo lo haces vos. Bien. Quiero que aparezca el ID de la inscripción. No me acuerdo el formato. No, Lo puedo modificar en base a lo ¿Cómo que... se llama el campo? Y de inscripción. Eso, ID de inscripción, exactamente. Vos vas a ir armando ahí una string, una cadena vas a ir armando. Claro, esa es la cuestión de por que eso, yo empezalo así. Porque te dice, primero quiero la ID de inscripción. Bueno, pone ID de inscripción. Estaba re valiente recién, Bárbara, ¿y ahora? tengo sueño. La, recién, Me acosté muy tarde anoche. inscripción. Bueno, tranqui. Ahora voy a decir, se llama así, ¿no es cierto? Tu campo. Bueno, yo quiero al lado ahora, por ejemplo, entonces voy a decir, bueno, si querés al lado, tengo que ir concatenando. Más, exactamente. Y al lado tiene que, si voy a usar el más para concatenar, al lado tiene que venir un string, ¿no es cierto? Entonces, el string que te voy a dar, eso puedo hacer así. Ahí el problema es que me parece que el campo no se llama así. Ahí de inscripción. Fíjate arriba en los atributos, ¿qué nombre le pusiste? Ahí está. Entonces, sí, claro, todos chicatos. Nadie lo vio, nadie lo vio. Imagínense lo que tardo para escribir un código, gente. Bueno, pero mira todo lo que estamos mirando y nadie se dio cuenta que le faltaba la S. Volvé el camino, Bárbara, volvé el camino, no te me disperses. Entonces tengo ahí la inscripción. Al lado quiero que aparezca el apellido del alumno ese. Ahí al lado, concateno, te hago la cruz, concateno,
el apellido del alumno. Pero ¿tenés ahí el campo apellido de alumno? Espera, ¿eh? No, No, pero ¿qué tenés? ¿Qué tenés vos ahí? ¿En qué? pero tengo un alumno. Entonces, Bien. de ese alumno, pedir el apellido. Alumno. De ese alumno, exactamente. Le pedís el apellido. Perfecto. Bueno, al lado, ¿sí? Quiero que aparezca, por ejemplo, la materia, el nombre de la materia en la que está inscrito. Después vos elegís qué otro campo querés mostrar. Yo para hacértelo simple. Quiero el nombre de la materia. No me interesa la idea de la materia, quiero saber qué nombre tiene la materia. ¿Dónde está? École. Ahora, mirá, si vos ejecutás esto, claro, mirá, ahí te dice Jorge. Si vos ejecutás esto, te va a hacer un solo chorizo. El ID pegado con el nombre del alumno, pegado con el... ¿Sí? Entonces le podés agregar, como te dice Jorge, entre campo y campo, un espacio en blanco. Ahí te concatenás. Espacio en blanco, más... hacer un espacio adentro de la comilla. Qué feo quedó. Sí. Eso, entonces, y así va separando. Perfecto. Bien, entonces, vos ya tenés eso. Es decir, que vos ya tendrías todo para la primera entrega. Pero me falta algo. Me falta probar en el main. ¿Sí? Andate al main. Después las comentás a esta prueba. En el main te faltaría probar. Bueno, a ver, yo hasta acá no quiero guardar nada en la base de datos. Lo único que quiero es crear un alumno, crear una materia, ¿sí? Asociarlo. ¿Sí? Entonces, antes de todo esto, que estas son pruebas ya para la segunda entrega, ya está muy avanzada. Entonces, vamos para arriba, Bárbara, para que Como no una borres. adelantada. Es una adelantada, Bárbara. Andate para En arriba. realidad no solamente Bárbara, todo el grupo 1. Exacto. Y el 3, y creo que también el 5, me había dicho. Mira, Barbarita, por acá arriba, para acá, en las primeras líneas. ¿Sí? Entonces decís, bueno, ahí probá, créate un alumno, créate una materia, y inscribilo a ese alumno en una materia. Ya tengo acá creado un alumno. Bueno, pero hacé de nuevo la práctica ahí. Olvídate de lo que tenés ahí abajo. Hacé de cuenta que no tenés nada ahí abajo. Está bien, Bueno, porque te te lo voy a comentar. hacé lo que... Bueno. Ahí está. Ahí está. Bueno, entonces, para que usted... A ver, Bárbara va a crear el alumno. Otro, pásale por el chat una materia. No me acuerdo de los parámetros. No, ahí está. Ah, claro, lo creo así. Pero ya ¿Lo creo crearon vacío o qué hago? con todos los Pregunta. datos. Con todos los datos. Todos los datos. ¿Sí? Supongamos que es un alumno que vas a guardar, no le pongas el ID. Fíjate que si te acercás, Bárbara, ahí al alumno te va sugiriendo. No le cierres el... perdón. Acércate ahí al constructor ahí, a donde cerrás el paréntesis de la línea 27. Sí. Ahí. A ver, no le cierres el paréntesis, a ver si le sugiere. No. Entonces, nada, estaba viendo lo que estabas haciendo. Igual si pulsas control y espacio en paréntesis, Entre te los sale salen ¿En todos los dónde? documentos para poner. Ahí en entre medio de los paréntesis. entre los paréntesis, control y Sí. espacio. Ahí te sale. Ahí está. Entonces, Sin... es nombre, apellido, fecha de nacimiento y activo. Nombre, apellido, fecha de nacimiento y activo. Así es más fácil. Entonces, ponete tu nombre, eso, perfecto. Fecha de nacimiento y activo. Bien. Perfecto. Para que sea diferente. Porque abajo está usando, ¿por qué abajo sale? ¿A qué te referís, Macarena? Ahí cuando hizo control, espacio. Hay 3 constructores, Bárbara. Hay Le 3 aparecen las constructores. distintas opciones, claro. Sí, no, ¿quién era? Macarena. Macarena, Maca. Había 3 constructores.
por defecto, con todos los atributos, incluido el ID, y después con todos los atributos sin el ID. Eso es lo que se debería haber visto. Claro, espera que le muestro. Mirá. Acá, en este caso... Miramos acá. Este tiene el ID. Y todos los datos. Este tiene todos los datos menos el ID, y este está vacío. Exactamente. Ahí te pasaron también por el chat, Bárbara, para la materia. A ver, ¿en qué caso construiría un alumno de esta materia? De esta manera. Y lo construiría cuando es un alumno que voy a guardar, ¿sí? Si es un alumno que voy a guardar, es un alumno que no tiene el ID. Yo lo estoy creando ahora, y el ID no lo sé, porque se lo va a dar la base de datos, ¿sí? Entonces ahí estoy usando el constructor sin el ID. Ahora hay una materia. Perfecto. Fíjese, claro, vas a tener que importar. Bien, fíjense que en la materia está usando el constructor también sin el ID. Tiene la materia, matemáticas, que es del segundo año, y está activa. Genial. Y ahora, ¿cómo se inscribiría Bárbara en esa materia? Vas a tener que crear una inscripción. Así como creaste un alumno, Bárbara, así como creaste una materia. Fíjate que no estamos trabajando con la base de datos, Bárbara, ¿eh? Estamos suponiendo... No, estaba viendo el modelo nada más. Ah, sí. No dije nada. Se te fue una M. Fíjate que inscripción la escribiste mal. Ah, es verdad. Tiene que importar. Y acá le pusiste una S de más, después de antes de la P. Antes de la P. Inscripción. Pero bueno, la inscripción que vas a crear es para inscribirte vos en esa materia. Y tenés un 10 en esa materia. Ojalá. Laboratorio. Así me cuenta. Tenés un 7. Ya te digo por qué. Ah, no, si tengo un 7 que comparta otro. Bueno, No dale, vale la vos ponés pena un por 7. un 7 tanto quilombo. Olvídate. El alumno sos vos, la materia es M, y la nota un 7. El segundo constructor, Bárbara, que te aparecía. Claro. Sí. El alumno soy yo, ¿así? Ajá. No. Sí. Sí, el nombre de la variable. La materia, no. Venía la materia después. Laboratorio. Y bueno, le voy a poner el nombre. Pero no es, no, Bárbara, pero no espera un string. Espera una materia, el constructor. No espera un string, espera un objeto materia. Eso, M. Se llama M tu variable. Es solo. ¿Vieron? No soy el único impaciente, le rayan todo. No fui yo, Bárbara, yo no te rayo nada. Y la nota Ah, 7. Hacer esto, los hace chicos, 3 meses que estoy haciendo Bárbara, esto. tenés un 7. Tenés un 7. Tenés un Si 7, seguís hablando, Bárbara, tenés un 3. No. Acá tengo yo el control. Pará, Me voy a poner un 10. Pará, Barbarita, poner un 7, ya te digo por qué. Así después. Perfecto. Bueno, Bárbara tiene en esa inscripción un 7. ¿Sí? Resulta que para promocionar tenía que sacar un 8 o más de 8. Entonces, Bárbara recupera para promocionar y saca un 10. ¿Cómo le dice ahora a esa inscripción que tiene un 10? ¿Sí? La inscripción ya se asentó con un 7. Ahora, ¿cómo le decís a esa inscripción? Eso, que tiene un 10. Tibio. El set Set nota. nota. Eso. Que no veo, no sean malos. Estás parada encima, Bárbara. Y ahí, Chicos, saca un no 10. saben lo que me cuesta Ahí escribir está. con esta letra tan chiquita.
Bien, ahora mostrar la inscripción. Mostrar la inscripción. La inscripción, ¿qué Hace muestro? La clase, no, en un Zoom, en una salida por consola, la inscripción. Tú, sácale las comillas ahí y mostrar la inscripción, el objeto inscripción. Pregunto clase, cuando ella hace eso, y L, ¿qué se ejecuta del objeto? Cuando yo muestro, por ejemplo, la variable. El toString. El toString, exactamente. Entonces, a ver, ejecuta esto, Barbarita. Voy. Por favor. Si me lo piden bonito, lo hago. Hacer el suspenso, hay que hacer un suspenso. Música de suspenso. Miren, ta, 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 ta. Ay, Dios. Ay, Dios mío, estoy destruido. Ahí está. ¿Ves que te muestra? El ID de la inscripción, que no tiene ID, por eso te pone un 0. El alumno, Ángel, ¿sí? El apellido del alumno. Sí. Y no, el nombre. El nombre del alumno y la materia en la que te. Y la materia. Así lo armaste vos a tu. Si vos decís, Sí. no, pero yo quiero que aparezca el nombre y el apellido, bueno, claro, después eso se modifica, son detallitos. Exactamente. Esas pruebas, ¿sí? Es la que queremos que aparezca, no esa tal cual, pero sí una prueba así, queremos que aparezca en el main cuando corrijamos, ¿sí? Sí. O sea que ya está el grupo 1 para hacer la primera entrega, les cuento. Digamos que el grupo 1 estaría para hacer la primera entrega, ¿sí? Uy, pero tengo de más, profe, no importa, suban todo, pero nosotros solamente vamos a chequear esto, ¿sí? El esquema de la base de datos, las clases del modelo y el main, ¿sí? Esto es la primera entrega. Buenísimo. Muchas gracias, Bárbara. Sí. Yo lo que digo ahora es... Para la segunda entrega, ¿sí? Nosotros ya tenemos que lograr, desde nuestra aplicación Java, podernos conectar a la base de datos y poder enviar a la base de datos un alumno, poder enviar a la base de datos materias, poder inscribir un alumno en esa materia y además hacer ciertas operaciones con los alumnos, con las materias y con las inscripciones. Pero en términos generales, ¿sí? Ustedes ya tienen construida su base de datos, ¿sí? Hasta ahí es lo que tenemos. Ya tienen construido a nivel Java su proyecto, ¿sí? Ya tienen su proyecto Java. Y del proyecto Java, lo que tienen construido son las clases del modelo, ¿sí? Es decir, representaron con clases cada una de las entidades que tienen la base de datos y sus relaciones a través de simples asociaciones. ¿Ahí? Todo perfecto. Pero sigo teniendo, por un lado mi aplicación Java, por el otro la base de datos, ¿sí? Entonces, lo que voy a tener que hacer ahora es, primero, crear algún objeto, ¿sí? Crear una clase que sea la que me permita establecer la conexión, ¿sí? A la base de datos. Por eso es que en el proyecto ustedes van a incorporar, ¿sí? Una clase para poder establecer la conexión, del nombre que ustedes quieran. Generalmente le llamamos conexión. Esa clase conexión, ¿sí? Es la que se va a encargar de cargar los drivers, ¿sí? De conexión al gestor de base de datos y me va a permitir generar objetos a través de los cuales yo voy a poder interactuar con la base de datos. Es decir, desde mi aplicación Java, poder enviar a la base de datos sentencias SQL. Y cuando la base de datos responda, esos objetos me lo van a traer a algo que yo pueda manejar desde Java. ¿Ahí? Todo bien. Ahora, nosotros en la base de datos tenemos 3 entidades, en este caso es muy simple. Entonces vamos a necesitar hacer con cada una de esas entidades distintos tipos de operaciones, ¿sí? Si nos vamos, por ejemplo, al enunciado, esperen que yo ahora voy a compartir la tarea de ustedes. Si nos vamos al enunciado, ¿sí? Ya ustedes detectaron que sobre esas entidades hay ciertas operaciones básicas que tienen que hacer. Por ejemplo, ¿sí? Con respecto al ítem A de la funcionalidad,
Dice, con respecto a los alumnos, si tomemos la tabla alumnos, ¿qué voy a querer hacer desde mi aplicación con los alumnos? Y me debería permitir mi aplicación poder dar de alta, dar de baja, modificar los alumnos, ¿sí? O sea, como mínimo, ¿tá? Yo voy a querer insertar un alumno en la base de datos, voy a querer eliminar un alumno en la base de datos, modificarlo, ¿sí? También voy a querer, por ejemplo, saber de los alumnos qué alumnos tengo, ¿sí? En algún momento, por ejemplo, para esta funcionalidad, permitir al administrativo listar a los alumnos, o permitir al alumno inscribirse en una determinada materia, ¿sí? En este momento, por ejemplo, para esa funcionalidad, en algún momento voy a necesitar saber qué alumnos tengo, ¿sí? Para inscribirlo después en una determinada materia. O sea, en algún momento voy a necesitar querer obtener todos los alumnos, ¿sí? De mi base de datos, ¿tá? Y en algún momento particular voy a querer saber los datos de un alumno en particular, ¿sí? Entonces, acá vamos viendo que si vamos leyendo los requerimientos funcionales, nos vamos a ir dando cuenta qué funcionalidades básicas voy a querer hacer, ¿sí? O va a tener que hacer mi aplicación con respecto a los datos de la base de datos, ¿sí? Tomando como caso puntual el alumno, tenemos entonces que voy a querer guardar un alumno, voy a querer modificar un alumno, voy a querer eliminar un alumno, voy a querer obtener todos los alumnos, y voy a querer obtener un alumno en particular, ¿sí? Si yo quisiera referirme a un alumno en particular, ya sea para poderlo borrar, o ya sea para poder obtener sus datos, ¿sí? O para poder modificar un alumno en particular, ¿qué identifica a un alumno dentro de ese conjunto de alumnos? El ID. El ID, por ejemplo, ¿sí? El ID. Profe, una consulta, porque esto nos surgió la duda anoche, mientras estábamos trabajando en el práctico. El ID, más allá de que es un atributo del alumno, el ID, ¿lo conoce como el número de documento conocemos nosotros? Vendría a ser como su número de registro ¿Lo conoce? ¿Es visible para el alumno o no? No. O sea, podría o no, ¿sí? Pero nosotros lo vamos a usar como programadores, ¿sí? O sea, en realidad, ¿también sabés quién lo desconocería? ¿Sí? No solamente el alumno, sino la persona que use el sistema nuestro, ¿sí? La persona que use el sistema nuestro, digamos, no debería conocer el ID, no debería conocer que nosotros por debajo, por detrás, tenemos una base de datos con 3 tablas, y que esas tablas identifican a cada entidad con un ID, ¿sí? Pero sí nosotros, ¿sí? Podríamos, a ver, vos decís, bueno, entonces cómo lo uso el ID, si lo va a desconocer el usuario? Bueno, supongamos que el usuario va a inscribir un alumno, ¿sí? Por eso después les vamos a mostrar las listas para que ustedes se den cuenta. Supongamos que el usuario tiene que inscribir un alumno. Se sienta el secretario, ¿sí? el preceptor, ¿sí? Y tiene que inscribir un alumno. Entonces, ¿qué le va a aparecer? La lista de alumnos. Entonces, cuando el usuario elija un alumno, ¿estamos? En particular, ¿tá? Ese alumno Está bien. ¿sí? Viene con su ID. Y yo internamente voy a aprovechar eso para hacer algo con ese alumno. ¿Estamos? Está bien. No, yo pensaba que por ahí el ID era visible desde afuera en el buscar, como para decir... No debería, por más que en las listas que por ahí sugerimos nosotros hay un ID, no. Digamos, si vos decís, bueno, pero yo quiero borrar un alumno. Bueno, en la vista, ¿sí? Deberías ver la forma de que, no sé, por ejemplo... sí, hacer el por listado apellido. hasta que coincida con uno y decir, este es el que yo quiero. Y de ahí, tomás el ID y ejecutás de la funcionalidad data eso que vos querés hacer. De ese controlador lo que vos querés hacer. No, pasa que yo lo tomé de un ejemplo más cotidiano, que cada uno tiene un registro normalmente, digamos, alguna vez en algún lugar donde yo fui, tenías tu número de registro y conocías ese registro, entonces vos cada vez que te inscribías en una asistencia, bueno, ponías tu número de registro. Bien.
Ahora, perfecto lo que vos decís, ¿sí? Sí. Cuando ustedes, ¿Cómo? claro, cuando ustedes trabajen con la materia base de datos, van a ver todas las buenas prácticas de cómo debo armar un esquema de base de datos, ¿sí? O sea, lo correcto, ¿sí? Lo que dice la teoría es, si vos tenés una entidad de alumno, ¿sí? Y dijiste que un alumno tiene apellido, nombre, fecha de nacimiento, campo, identifica. Se corta, profe. No sé si es a mí o a usted, pero yo lo No, yo también lo escucho entrecortado. Se escucha entrecortado. Perfecto. Cuando trabajen con la materia base de datos, ¿sí? Ustedes van a ver que hay un conjunto de buenas prácticas, ¿sí? Hay una serie de buenas prácticas. La buena práctica propone que si vos decís que vas a tener una entidad de alumno, en donde tenés como atributos apellido, nombre, fecha de nacimiento, si está activo o no, deberías tener también un campo que identifique de manera única a un alumno, y que sea un atributo de alumno, por ejemplo, el DNI. ¿Estamos? Sí. Única. El DNI debería haber sido clave. No, de vuelta pues se volvió a cortar. Lo escucho muy lejos. Volumen del tele casi al... Ahí lo mejoré, ahí lo mejoré. Ahí está, ahora sí. Lo que les decía es que si yo, cuando vean base de datos, ustedes van a ver todo el conjunto de buenas prácticas para armar un esquema de base de datos, ¿sí? Lo que propone la teoría es lo siguiente, que si yo digo que tengo una tabla alumnos, una entidad de alumnos, y que el alumno tiene como campos apellido, nombre, fecha de nacimiento, si está activo o no, debería tener el alumno además un campo que me permite identificar de manera única a un alumno y que sea una característica de alumno. Como un alumno es una persona, podría decir, bueno, que además tenga el DNI, ¿sí? Entonces yo podría, a través del DNI, identificar a un alumno en particular. Entonces, el DNI debería haber sido clave. ¿Estamos hasta ahí? No, seguro. Bien. Ahora, entonces, el DNI, ¿sí? No solamente es una característica del alumno, de esa persona, sino que también lo conoce la persona. ¿Ah? Él sabría que eso lo identifica. Ahora bien, en la práctica se da que si yo uso como claves atributos propios de la entidad, se complica a veces con algunas funcionalidades. Entonces optamos nosotros por decir, bueno, la buena práctica es esa, ¿sí? La buena práctica es esa. Pero como en la vida real, ya cuando estás en producción y estás trabajando, se complica usar campos, atributos como clave, se les agrega a las tablas un campo ID, que sea autoincremental. ¿Se entiende? Entonces, yo podría tener en la base de datos, en la tabla alumnos, podría tener el campo DNI, además, pero que no sea clave. ¿Sí? Eso debería haber hecho en el esquema de la base de datos, cuando lo armamos al comienzo, podría haber puesto en el alumno, ¿sí? Un DNI, ¿estamos? Y que sea único, pero que no sea clave, ¿está? Entonces, agilizaría algunas cosas. En la base de datos, obviamente. Lo que pasa es que surgió esta duda, porque bueno, por eso que yo le decía de un registro, entonces bueno, era más fácil, porque si lo conoce el alumno, entonces esto es lo que yo le quería preguntar ahora, si lo conocía o no. No, pero si lo vamos a usar. La búsqueda es por el DNI, obviamente. No. Vamos a tomar que los ID nunca los conocería el usuario, ¿sí? Nunca los conoce el usuario, ¿está? Ni siquiera el alumno. Entonces, porque el ID es algo que vamos a usar nosotros como programadores de manera interna para hacer toda la lógica, ¿sí? De búsquedas, de eliminaciones, de modificaciones, ¿está? Por eso es que en las vistas no deberían haber búsquedas por DNI, sí por otra cosa. Y eso, supongamos que decís, la miércoles, entonces si el usuario no busca por DNI, por ID, significa que podría buscar por apellido, ¿sí? Entonces, que poniendo el apellido liste todas las personas que empiezan con ese apellido. ¿Qué significaría eso? ¿Sí? Que debería tener dentro de mis clases datas un método más que además de que me permita buscar un alumno por DNI, me permita buscarlo por apellido. ¿Se entiende? Ajá. Sí. Por eso les digo es que las clases de control que ustedes están programando ahora
sabemos hasta acá, por lo poco que vamos leyendo, que tendrían como funcionalidades básicas esas. Después, a medida que yo vaya viendo las vistas que nosotros les vamos a exigir que tengan, ahí van a decir, pero me faltaría agregar en alumno data, además, un listado de alumnos por apellido, por ejemplo. Podría ser, se me ocurre. ¿Estamos? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Gracias, Bien. profe. No, por favor. Entonces, ¿qué sucedería ahora en este caso? Por un lado tenemos la base de datos, por otro lado nuestra aplicación, y desde el lado de nuestra aplicación, ¿sí? Desde el lado de nuestra aplicación, las que conocen el modelo, las que conocen las clases que van a conocer, que ustedes van a tener una tabla alumno, una tabla materia y una tabla inscripción, son las clases data nada más, ¿sí? Las clases data, las clases del control, son las que saben que tienen en el modelo una tabla alumno y que en la aplicación tienen una clase alumno. ¿Estamos? Entonces la clase data es la que recibe el alumno, lo despedaza, lo transforma en una tupla, en una fila, y la manda, por ejemplo, a la base de datos. ¿Sí? O sea que la clase data es la que va a ser intermediario de el resto de las clases que tenga mi aplicación, las vistas, por ejemplo, y el modelo. Esa va a ser la responsabilidad de las clases data. Entonces, cuando ustedes armaron ahí el proyecto, ahí vamos a compartir ahora acá, ahora ya tenemos las clases del modelo, ya tenemos la conexión establecida, vamos a armar ahora las clases del controlador, ¿sí? Las clases que forman parte del controlador. A esas clases que forman parte del controlador, las llamamos con el mismo nombre de las entidades, esto porque vamos a usar este estándar, ¿sí? Las llamamos con el mismo nombre de las entidades, es decir, que si yo tengo en el modelo una clase alumno, voy a tener en el controlador un alumno data, ¿sí? Si yo tengo una materia, voy a tener una materia data. Si tengo una inscripción, voy a tener una inscripción data. Es decir, que todas las operaciones que yo necesite hacer desde mi aplicación con un alumno, lo voy a hacer a través de alumno data. Todas las operaciones que yo necesite hacer con una entidad materia, lo voy a hacer a través de materia data y así también con inscripción data. ¿Vamos? Ahora, poniendo el ojo en alumno data, ¿sí? Yo sé que algunos de ustedes ya hicieron la implementación de alumno data. Entonces, me gustaría, ¿sí? Ver el código de algunos. Yo ya vi el código del grupo 1. No sé, creo que Macarena había dicho, Macarena es del grupo, mirando el chat, el grupo, la lista de participantes, grupo 2. Macarena, ¿habías hecho la clase alumno data? No, grupo 2 no. El grupo 3 creo que había hecho alumno data. Yo para que otro grupo diferente muestre, ¿sí? ¿Alguien del grupo 3 que grupo 4 también? Bueno, grupo 4. Bueno, dale, muestre, grupo 4, que también ya mostró antes. Jorge había hecho el modelo. Pero bueno, muestre código. Ahí está. Bien. Fíjense, fíjense que él puso las clases del controlador, las puso en el paquete data, ¿sí? El paquete podría llamarse controlador, algo que dé a entender que ahí voy a poner las clases controladoras, ¿sí? ¿Puso data? Perfecto, no hay problema. Hay un paquete que las agrupa todo en un paquete y puede meter todo en un paquete, pero no es forma, ¿sí? No se escuchó nada. Tenemos que trabajar organizada posible. Profe, Bien. no puede repetir, se le cortó justo. ¿Puede repetir lo último? Sí, ahí apagué la cámara para que no me use ancho de banda. Que les decía que lo correcto es que estén las clases separadas en distintos paquetes. El nombre del paquete que yo sugerí es controlador. Él le puso data. Está perfecto. Mientras haya un paquete que agrupe a las clases controladoras, excelente, ¿sí? El nombre es relativo, ¿sí? No hay problema.
Ahora bien, fíjense que en el paquete data, él puso allí, ¿qué cosa? Puso las clases de conexión, ¿sí? Ustedes ya saben cómo construir una conexión, eso ya lo vimos. Ok, Franco. Y vamos a alumno data. Y vamos a ir de... Lo perdimos, Fíjense cómo profe. construyó él. Lo perdimos, lo perdimos. Les comentaba que tenemos, él puso sus clases en un paquete de nombre data. ¿Sí? Yo sugería recién que el paquete se llamase controlador. El nombre del paquete es indistinto. Lo importante es que puso todas las clases del control en un paquete. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Entonces, vamos a la clase alumno data para que ustedes a la clase de conexión ya la saben armar. ¿Sí? La clase de conexión no hay problema. Entonces, vamos a ir directamente a la clase alumno data. ¿Se acuerdan que dijimos que la clase alumno data debería tener como mínimo las funcionalidades de permitirme guardar un alumno, permitirme eliminar un alumno, modificar un alumno y permitirme obtener todos los alumnos o consultar por un alumno en particular, ¿no? Entonces él construyó la clase alumno data, él la construyó de la siguiente manera. Puso, ¿sí? Tiene como atributo la clase alumno data un connection, ¿sí? Un objeto de tipo connection, y en el constructor lo que hace es básicamente inicializar ese connection. ¿Por qué? ¿Por qué usa esa variable connection como atributo? Porque ese objeto connection es el que les va a permitir después a ustedes interactuar entre la aplicación y la base de datos, ¿sí? Es ese objeto connection a través del cual ustedes van a enviar a la base de datos sentencias SQL y es el objeto puente que va a recibir de la base de datos todas las respuestas, ¿sí? a las operaciones que ustedes hagan. Entonces, yendo al caso puntual del método que permita guardar alumno, fíjense que el método guardar alumno, ¿sí? Vamos a hacer un recorrido rápido porque ya han analizado código parecido. Entonces, el método guardar alumno puede tener cualquier nombre, guardar, insertar, el nombre que ustedes le quieran poner. Entonces, este método, la semántica de este método es, recibe un alumno, ¿sí? Crea en un string, guarda en un string la sentencia SQL que va a enviar a la base de datos, genera el prepared statement, setea los parámetros dinámicos, ¿sí? Recupera, fíjense que ejecuta el execute update, ¿sí? Este execute update, cuando se ejecuta ese método, la sentencia SQL ya armada, viaja a la base de datos, ¿sí? Luego lo que hacen es, como al alumno que ustedes envían a la base de datos, es un alumno que no tiene ID porque supuestamente es un alumno nuevo, ¿sí? Entonces lo que hacen es, recuperan el ID y se lo setean al alumno, ¿sí? Eso lo habían visto ustedes. Entonces tengo el insertar alumno, igual a como lo habían hecho con autor, con la profe Cris. Vamos hacia abajo y dice, ¿cómo sería el buscar alumno? Bueno, para buscar un alumno en particular, volvete al insertar alumno, por favor, y ahora quiero ver algo. Algo que me quiero acordar. Bien, miren. De acá en más, cada mensajito que ustedes quieran mostrar, cada leyenda que quieran mostrar, no lo hagan con un system out, no lo hagan con un print line, háganlo con un JOption panel, ¿sí? Ya que esto después va a ser accedido desde una ventana. Entonces, para que quede más prolijo, ¿sí? Porque si hay un error va a salir por consola y el usuario no va a ver la consola, va a haber un diálogo, ¿sí? Entonces, eso es algo que después corrigen, ¿sí? Que existan, claro, todos los diálogos sean de este tipo, ¿sí? JOption panel. Todas las salidas de error y eso sean JOption panel. Es un código que pasamos por el chat y decimos, Está bueno, bien, toma, mira. está bien. Yo les digo, después lo corrigen, no hay problema. Vamos al buscar alumno. En el caso del buscar alumno, después, claro, si hay algo que modificar, lo modifico. El buscar alumno, ¿sí? Fíjense, el método buscar alumno recibe el ID. Y acá algo que les quiero decir. Ustedes saben que es una excepción, ¿no?
¿Qué es una excepción? ¿Qué es? Un error. Que se puede producir ¿en qué tiempo? ¿De compilación? De ¿En tiempo de ejecución. compilación? En tiempo de ejecución. Exactamente. Bien. En el API de Java, ¿sí? En las clases que vienen en el framework de Java, algunos de los métodos de esas clases podrían llegar a producir errores en tiempo de ejecución. ¿Estamos? Y los tengo que manejar. Entonces, la buena práctica es, ¿sí?, que ustedes dentro del método manejen el error. Es decir, con un try-catch manejen el error. Y no lo pateen a que lo maneje después la vista o lo maneje el main. ¿Se entiende? Entonces, las declaraciones de métodos no deberían tener esto. No deberían tener un throw, ¿sí? Porque ahí es como que están diciendo que dentro del método buscar se podría llegar a producir la excepción, pero me voy a hacer cargo yo, ¿sí? No debería estar el throw. Sacalo al throw y va a reventar, no importa. Guardale los cambios y ya te digo ahora. Bien, entonces, el buscar alumno, ¿qué hace? El buscar alumno, básicamente algo también que habían hecho con la profe Cris, recibe el ID del alumno. Fíjate que en este caso crea un alumno vacío, ¿ves? Ahí estoy usando el constructor vacío de alumno. Entonces, envía a la base de datos, o sea, arma el string, perdón, con la sentencia SQL para que traiga el alumno cuyo ID sea el que me pasen por parámetro. Vieron que hay un parámetro dinámico ahí, hay un signo de preguntas en la sentencia SQL. Bien, perfecto. Y lo que hace acá es lo siguiente. Ejecuta el prepared statement. Fíjense que en lugar de usar el execute query, crea el prepared statement. ¿Sí? Crea el prepared statement. ¿El prepared statement qué tiene? El prepared statement lo que va a tener ahora por dentro es el string con la sentencia SQL. ¿Sí? Lo que hacen es setearle ahora a esa sentencia SQL el valor del parámetro dinámico. Le están diciendo que este único parámetro dinámico que tienen, ese signito de pregunta, es el ID que recibí por parámetro. ¿Sí? Hasta ahí todo bien. Y ahora para enviar esa consulta a la base de datos, para enviar esa sentencia SQL a la base de datos, como es una consulta, como es un select, en lugar de usar un execute update, usan un execute query. ¿Sí? Esto también lo analizamos la clase pasada. Ese execute query les devuelve un result set, que dijimos es como si fuese una matriz, ¿sí? En donde cada columna de esa matriz son los campos de esa tabla. Y cada fila, ¿sí?, son las tuplas que devuelve la consulta. En este caso, como están haciendo una consulta por un alumno en particular, ¿sí?, esa matriz, ese result set, va a tener una fila nada más, la del alumno que coincida con ese ID. Entonces, para pararse sobre ese alumno, usan el método next, ¿sí? Entonces dicen, bueno, si hay un alumno, es decir, si hay un alumno que tenga ese ID, me paro en ese alumno y lo que hago es, a ese alumno que yo creé vacío primero, le seteo el ID, le seteo el apellido, le seteo el nombre y le seteo la fecha de nacimiento, como vimos la clase pasada. ¿Está? Perfecto. Ahora, otro comportamiento que puedo llegar a querer es que me liste todos los alumnos, ¿sí? Ahí me lista un único alumno. Ahora, ¿tienen hecho el método que les devuelve todos los alumnos? Perdón, ¿tienen el método que devuelve todos los alumnos? No. No. Era solamente eso. Conmigo solamente vieron el buscar y el insertar. Nada Bien. más. Entonces, No ahí pudimos, pero se dejen, parece bastante a este método que estás viendo. sí, dejen de compartir ahí, y el grupo 1 creo que lo había hecho. Yo se lo vi, me parece, a Bárbara. ¿Puede ser, Bárbara? Ah, bien. Bueno, entonces, el listar los alumnos, que lo estamos viendo acá en el grupo 3, fíjense, el listar alumnos lo que haría es, cuando lo llamo, devolverme una lista. Faltaría aclarar acá de qué es la lista, que es una lista de alumnos, ¿sí?
parametrizarlo para que te quede, para que sea seguro, porque si no la lista podría ser de cualquier cosa. ¿Sí? Entonces vos decís, no, es de alumnos, el que lo espere afuera, que espere una lista de alumnos. Entonces le parametrizás y decís que es de tipo alumno. École. Entonces miren lo que hace ella. Crea, dentro del método, una lista vacía, ¿sí? Una array list, ¿sí? Ahora, arma la sentencia SQL para traer todos los datos de alumno. Vieron que no tiene un where, porque quiere traer todos los alumnos. Arma el prepare statement, ¿sí? Con esa consulta SQL, y luego, como es un select el que va a enviar ella, ejecuta el método execute query, ¿sí? Vuelto otra vez, el execute query me devuelve un result set, que es como una matriz que tiene tantas columnas como campos tenga la tabla alumno, y tantas filas como alumnos existan en la base de datos, ¿sí? O sea que en este caso, como el select no es por un alumno en particular, el result set va a tener más de un alumno. Entonces ella, ¿qué va a tener que hacer? Recorrer ese result set. ¿Se acuerdan que el result set tiene el método next? ¿Sí? Que devuelve un booleano, ¿sí? Y que devuelve true cada vez que exista un alumno sobre el que se puede parar. Entonces, el método next usa un puntero, ¿sí? Que si hay un alumno en el que se puede parar en esa lista, devuelve true. Y se para en ese alumno. Entonces ella dice, bueno, mientras haya un un dato en ese result set, me paro. ¿Qué hace? Dentro del while, crea un alumno vacío, ¿sí? Y setea de ese alumno los datos. Como ella sabe que el result set le devuelve en la columna 1 el ID, en la 2 el nombre, en la 2 el apellido, en la 3 el nombre, en la 4 la fecha de nacimiento y en la 5 si está activo o no, ¿sí? Usa los métodos gets con los números de campo que va a recuperar de ese result set, ¿sí? Entonces dice, bueno, a ese alumno vacío le voy a setear el ID, y su ID es el que está en el result set, en la columna que tiene un número entero, que es la número 1. Voy a setearle el apellido, ¿sí? Con la columna que tiene un string en el result set, que es la número 2, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, cuando llega a la línea 150, ya recuperó cada dato de cada columna de esa fila en la que estoy parado en el result set y armo un alumno. ¿Qué hago? Ya armé el alumno, ya le seteé los datos al alumno. ¿Qué hago ahora? Agrega ella el alumno al array list, ¿sí? Y así por cada alumno, ¿sí? Así por cada fila que haya en el result set, ¿sí? De cada fila del result set, toma los datos que están todos separados, se los setea al alumno que creó y lo agrega al array list. ¿Qué hace luego? ¿Qué hace luego? Retorna, ¿sí? En la línea que no veo, en la línea 159, retorna esa lista de alumnos, ¿sí? Retorna ese array list, ¿sí? Retorna ese array list. Bien, para los grupos que no lo una hicieron... aclaración, Luis, Sí. que puedo hacer sobre este método. Este Sí, método profe. es re parecido al buscar. ¿En qué se diferencia? Acá no recibimos el parámetro, que recibíamos el ID antes. Acá retornamos una lista, declaramos la lista, pero fíjense que después es bastante parecido. Acá incluso la sentencia SQL es re parecida, nada más que nos falta el where, donde preguntamos por el ID. Y después acá, en vez de tener un if, porque teníamos un único campo en el buscar, o sea, devolvía un único alumno, ahora tenemos un while, porque recorremos varios, un conjunto de alumnos, porque me va a retornar todo el conjunto de alumnos. Y se parece muchísimo el método, salvo en esas líneas que yo he estado, y obviamente tenemos que generar un alumno y agregarlo a la lista. Bien, porque ahora tenemos esta lista que hay que retornar, pero fíjense que el código es muy, muy parecido al buscar. Las diferencias son mínimas, bien, porque ya cambia la sentencia donde me retorna muchos y no uno solo. Pero bueno, para que lo tengan en cuenta, por reutilizar el código del buscar, modificando encima. Fuera de eso, después nos faltaría entonces un buscar alumno por apellido. Estás muteado, Luis. Podría ser esto, ¿sí? Supongamos que ustedes dicen, pero no quiero hacer el buscar alumnos por apellido. Bueno, vos desde tu aplicación, ¿qué podrías hacer? Llamar al método listar alumnos, que te traiga ese array list, y vos una vez que los tenés en tu aplicación, recorres ese array list,
obteniendo los que con su apellido contengan la cadena que vos decís, ¿sí? Tenés dos opciones, ¿sí? Podrías acá hacer... en el web, Me parece más corto. Poner, claro, preguntar por el like, apellido. Y después, para después quedarme en el listado, porque el SQL me va a hacer todo, digamos. Me va a filtrar, supongamos que vamos a buscar los Pérez, ¿no? Perdón si hay algún Pérez en la clase, ¿no? Pero busquemos los cascos, entonces. Los luceros. O los cascos, exacto, pongamos los cascos. Perdón, es que bueno, sigamos. Nada, me va a filtrar y me va a traer los cascos que tengan dentro de la lista. Entonces ya acorté un montón toda esa búsqueda para que listarlo por pantalla sea un poco más corto. Entonces después, lo que yo quiera hacer con ese alumno sea más práctico. Me parece que es más corto. Sí, Martín, recordad que hay distintas personas, o sea que cada uno lo va a resolver de la forma que lo considere. Está muy buena tu forma, ¿sí? Pero puede haber otro alumno que lo tome como dijo el profe, ¿sí? O sea, cada uno lo va a encarar como puede, pero sí, está obvio que te devuelve el conjunto de resultados precisos si ya pones la sentencia SQL precisa. Bien. Exacto, entonces yo acá en este método, ¿sí? Para ir redondeando la idea, yo en vez de ponerlo así como está, yo podría poner un atributo, ¿sí? Arriba, que me diga que es el apellido, ¿sí? Y agregarle el where acá a la consulta SQL para que me liste. En vez de este método, no está. Where, like, ¿sí? Ahí poner el atributo apellido. El parámetro. Sí. Y ahí tenemos el apellido para que después haga la consulta. Está bien, Sí, en el parámetro viene un apellido, ¿bien? Como venía en la ID antes. Y va a venir acá en el where, ¿sí? O sea que si comparamos con el buscar por ID, se parece también bastante, nada más que acá me va a devolver mucho, por eso necesitamos el array list. Exacto. Me puede devolver mucho, ¿sí? O sea que se parece un poco a con la diferencia que viene un parámetro. Está bien. Exacto. Lo que pasa es que así de esta forma, si yo, supongamos, más allá que lo vamos a cargar nosotros, podemos llegar a tener 10 alumnos, va a listar todo, pero ¿qué pasa si tenemos 1000 alumnos, 2000 alumnos dentro del sistema y va a venir y va a traer los 2000? O sea, claro, y si hay muchos parientes tuyos, todos apellido Casco, todos, chao. Venís con toda la familia. Bueno, ahí quiero aclarar algo importante, ¿sí? Sí. Ahora, se dieron cuenta que yo a esto lo podría resolver de dos formas diferentes. Dejar este método, ¿sí? Y después por código filtrar esa lista para quedarme con los que tengan apellido, ¿sí? Pero ¿qué sucedería? Si tengo 1000 alumnos, me traería los 1000 alumnos a la memoria RAM y acá la tendría que recorrer y quedarme con los que necesito, ¿sí? Mientras que si yo lo hago a través de una sentencia SQL que ya previamente, que ya me traiga los alumnos con el apellido que yo quiero, ¿sí? Hago menos uso de RAM porque ya me va a traer esos alumnos filtrados, ¿sí? ¿Tá? Entonces, si bien hay dos soluciones, la más óptima es justamente si yo necesito eso, los alumnos por un apellido en particular, y bueno, hacerlo a través de una sentencia SQL y no por código, ¿sí? Esa sería la buena práctica. ¿Por qué? Y porque, bueno, en el caso de que tenga un volumen muy grande de alumnos y me los traiga todo a RAM para yo después procesarlos, es muy costoso, ¿sí? Y otra es que si yo lo hago a través de una sentencia SQL, ese proceso de cómputo se lo delego al servidor de base de datos, ¿sí? ¿Tá? Mi aplicación dice, bueno, toma, yo quiero esto, le dice al servidor de base de datos. El servidor de base de datos procesa, me devuelve lo que yo quiero y ya está. No tengo que usar ninguna lógica extra del lado de mi aplicación. ¿Sí? Entonces, está bien todo lo que dijeron, que sabemos que hay dos soluciones válidas y el por qué, ¿no? Que sería una buena práctica que si yo necesito una determinada funcionalidad, se la pida a determinado volumen, determinados datos, se lo pida directamente al gestor. ¿Sí? Y si no, la otra, venís solamente vos, un solo casco y listo. Así no claro. tenés problema. No,
Se entiende, ¿no? Que si yo quisiera en una vista mostrar los apellidos que empiezan, por ejemplo, con la letra L, y digo, bueno, voy a usar este solo método, y tengo 3.000 alumnos, ¿sí? Entonces me va a traer los 3.000 alumnos a la RAM, y yo tendría por código que filtrar ese array list que tengo en memoria, y quedarme con los que tienen el apellido que empieza con L. ¿Sí? Quedó clarísimo tu idea, Luis. ¿Sí? Es un proceso más largo y más costoso. O sea que, sintetizando, la buena práctica es que lo hagan con una sentencia SQL. Ahí está, qué tanta vuelta. Ahí está. Chicos, bueno, muy bien, muy bien, Caro. No veo quién está compartiendo. Carolina está Buenísima, Caro. Muy bien, bien. Todo. Te felicito. Perfecto. Grupo 3. Perfecto. Sí. Grupo 3. Grupo 3. Unos Grupo genios 3. del grupo 3. Grupo 3. Sí. Entonces ahora, Y los del los grupo molesto 4 y los del grupo 1 hasta ahora. que comparta ahora el grupo 4, para que veamos los otros Quedó métodos. grabado, esa felicitación quedó grabada. Sí, está todo grabado. Todo lo que dijiste quedó grabado. Claro. Bien. Bien grupo 3. Bien grupo 3, bien grupo 1, ¿sí? Bien grupo 4. Y grupo 4, sí. Los 3 grupos. Sí. Hasta acá están todos muy afilados. Está faltando el grupo 2. Grupo, bueno, ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, con el borrar? Vamos al borrar. ¿Sí? Y grupo 5. Vamos al borrar. A la tarde se van a trabajar esos grupos. Bien, bueno, acá viene el dilema con el borrar, y atenti el grupo 1 también, que estaban en lo mismo. El eliminar, ¿sí? El eliminar dice, bueno, no sé, le paso al alumno que quiero borrar. ¿Podría recibir el alumno o podría recibir el ID del alumno nada más? ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, supongamos que recibe el alumno, está perfecto. Pero dijimos nosotros que no lo queríamos borrar físicamente. ¿Sí? Miren qué sucedería. Si yo en la base de datos, ¿sí?, tengo a ese alumno que quiero borrar inscripto en una materia, ¿sí?, no me lo va a dejar borrar a ese alumno porque está participando en una relación en inscripción. ¿Se entiende? Si uso el delete. ¿Ok? Entonces tendría que, si voy a borrar un alumno, la lógica sería ver si ese alumno está inscrito. Claro. Tendría que ver si ese alumno está inscrito. Si está inscrito, borrar la inscripción de ese alumno. ¿Sí? Todas las inscripciones de ese alumno y después borrar el alumno. ¿Estamos? Entonces, podría hacerlo así. Pero ¿se acuerdan que dijimos que al alumno le íbamos a agregar un campo activo en donde el borrado sea un borrado lógico? ¿Sí? Y que esa es una duda que teníamos. Pero ahí está faltando llenar el signito de pregunta, por más que quisiéramos ver cómo es el borrado físico. Quédense. A ver. ¿Qué onda? ¿Tiene que borrar de la base directamente? Porque no, puede que no lo tiene que borrar de la base. Claro, no, es que eso habíamos dicho. Un activo para una materia, pero para otra no, quizás se egresó, pero que termine en la base de datos. Bueno, a ver, la clase pasada quedamos en que el borrado iba a ser lógico, ¿sí? Entonces, nos quedamos en el eliminar. Ahí, foco en el eliminar. Queda claro que el eliminar va a ser lógico. Entonces, pregunto ahora, grupo 4, ¿qué modificación deberían hacer? En el booleano. Que tome el booleano para que sea activo, se tiene el booleano para que... Entonces, la sentencia, ¿sería un delete o un qué? No, una modificación. Entonces, un update. Exactamente. Bueno, pero ponete que hicieran este borrado físico. Ahí les está faltando llenar el signito de pregunta del where. Vieron que viene un signito de pregunta. Ese en el prepare statement tienen que cargar vieron el alumno que viene por parámetro, le tiene que entregar el ID. Eso, ahí vos le Entonces decís no estaría funcionando ese borrado físico. Yo no sé si conviene, Luis, hacer las dos opciones, o sea, el borrado físico y el borrado lógico para que aprendan a hacer ambos. No, porque en la inscripción van a ver el borrado físico. Bueno, en la inscripción hacemos borrado físico, dale. Sí, por eso no le pusimos el campo activo de inscripción. Claro, que no se borren los alumnos ni se borren las materias, simplemente se desactiven. Por decir, este año no se cursa, este cuatrimestre no se cursa lengua, la desactivamos a esa materia. Bien. Jorge, seteale el parámetro dinámico. Es un entero
prepare statement, punto, ps, punto, es de tipo entero, lo que espera ahí en ese signo de preguntas es un tipo entero, entonces un set int. Perdón, pero no entendí lo que tenía que hacer con eso. No, mirá, vos estás usando acá, en tu estructura SQL, estás usando un parámetro dinámico, tenés un signo de preguntas ahí. Sí. Pero en ningún lugar le decís qué es ese signo de preguntas, qué va a ir ahí. ¿Sí? Entonces, como vos tenés un solo parámetro dinámico, es el primero, es el número 1. Entonces, el primer parámetro ahí del set in es 1. Vos le decís, ese parámetro, ¿sí? Espera un entero ahí. ¿Y qué es lo que vos querés que reemplace acá? Vos querés reemplazar ese signo de preguntas por qué dato. ¿Qué tendría que ir ahí? Esto es un eliminar alumno. ¿Qué alumno querés eliminar? Tenés que decirle que ahí alumno le doy querés el get eliminar. del... Claro. Claro. ¿Qué alumno querés eliminar? Bien, el Entonces, que viene del por alumno parámetro. que viene por parámetro, exactamente. ¿Qué cosa era? El booleano. No. Ahora, lo vamos ahora a borrarlo. Claro, Pará, tenés que hijo, decir mirá. que ID tiene ese alumno. Jorge, para, respira. Claro. Fíjate que acá, este parámetro dinámico ahí, ese signo de pregunta, significaría que ahí va a ir un número. ¿Qué número va a ir ahí? El ID del alumno, que querés borrar, en este caso. ¿Sí? Entonces vos, lo que te decía la profe es que te estaba faltando esto para decirle que ese único parámetro dinámico que tenés, ¿sí? Es un entero, y es el entero que vas a poner ahí, que va a reemplazarse ahí, cuando se ejecute la instrucción execute update, va a ser por el ID del alumno que viene por parámetro. Ahora bien. De hecho, en los otros métodos, ¿sí? En los otros métodos, Jorge, subí para arriba, cuando haces el agregar alumno y todo lo demás, llenás los signitos de pregunta que tenés. Fíjate vos cómo los llenas. Detenete ahí, mira, fíjate vos, bueno, en cualquier sentencia SQL que tengas, no sé en cuál te vas a meter, en el guardar alumno, fíjate vos que tenés los signitos de pregunta, ¿bien? Acá, acá tenés 4 signitos de pregunta y los llenás uno a uno, fíjate. Ese es el primero, es el segundo, el tercero. Claro, ahí lo llenás a los 4 signos de pregunta, los estás llenando a todos, antes de hacer el execute. ¿Está bien? ¿Sí? O sea que tenés que completar lo que va en cada signo de pregunta. Chicos, siempre. Si no, no vas a tener cómo ejecutar esa sentencia. Si no completás. ¿Bien? Bien. Entonces, todas las sentencias las he estado haciendo menos en esa. Bien. Perfecto. Ahí dice, dice Diego, me parece deben ser todos. Un ejemplo, si querés recursar o estudiar otra cosa, ya que en la base de datos por ahí quedan las consultas para los profes. Bien, a ver. Las clases anteriores, cuando nosotros presentamos el modelo y fuimos armándolo y sugerimos el campo activo, le dijimos, pero miren, en esta institución los alumnos no se borran, ¿sí? El borrado va a ser lógico. Por eso seguimos en ese estándar. Sí, podría ser, pero en escuela tal los borran y listo, después no sabés qué alumnos estuvo. Está bien. En esta realidad lo vamos a suponer de esa manera, por eso lo seguimos manejando así. ¿Sí? Estamos suponiendo que en esta institución los alumnos no se borran. ¿Sí? Entonces, si yo uso un delete, como ustedes lo tienen acá, lo borro al alumno, lo elimino físicamente. ¿Sí? Lo eliminaría físicamente. Pero como queremos que el borrado sea lógico, como dice Jorge, entonces no sería un delete la sentencia que tengo que enviar. Tendría que ser un ¿qué? Un update. Y fíjate acá arriba cómo usás el update, mira. Ante una pregunta de Tamara que está haciendo por el chat, sí, todos los alumnos que son creados inicialmente están en true. ¿Sí? Los iniciales, los que vas a guardar por primera vez, los ponemos a todos en campo activo true. ¿Bien? True. Y después podría ser que el alumno se quiera retirar de ese curso o lo que sea y pasa a falso. O egresó, un alumno egresó, bueno, lo que sea, que la cursó y se le pone en falso, y se vuelven a activar nuevo grupo de alumnos. Pero sí, a ver, profe, disculpe, mi pregunta era, claro, una vez que pasa a ser falso, yo cuando los quiero buscar, tengo que controlar que sí o sí sea true, y no mostrar si es falso. Exactamente. Ahora, con esta modificación que vamos a hacer, va a repercutir todo para arriba de cómo pensé los métodos anteriores. Por eso quería meterle pata yo en esto, porque ahora esto nos condiciona para todo lo que va para arriba. No puedo inscribir un alumno en una materia si el alumno no está activo. Tampoco podría usar una materia que está desactivada como materia posible de inscripción. Jorge, vos andas modificando ahí, andás cambiándolo. Bien.
Ahí nosotros vamos hablando o andamos modificando. Después lo charlamos ahí. Puede que la materia también sea del segundo cuatrimestre y estamos en el primer cuatrimestre, entonces no la vas a poder hacer. Un ejemplo, ¿no? No, Sí, ojo, ¿eh? El alumno no se da de baja, el alumno no se da de baja cuando ya terminó de cursar una materia. ¿Sí? No. El estado del alumno sería de si existe en la institución o no. Sí. Ahí mira, pasaron, Jorgito, por el chat. Profe, una consulta. Sí. ¿Qué diferencia hay entre el execute update y el execute query? Bien. El execute update lo usás cuando son sentencias que no son un select, ¿sí? Como vos en un select, Okay. cuando vos envías a la base de datos un select, vos esperás un conjunto de filas, ¿sí? Entonces usás el execute query para que te devuelva las filas de esa consulta en un result set, ¿sí? Entiendo. Entonces, cuando es una consulta con select, es un execute query. Cuando es cualquier otra sentencia, execute update. Perfecto. Bien. ¿Por qué me lo tengo que Ahí darle el ahí MP del slash S invertido? Porque yo le saco este slash invertido y me da error. No, tenés error. Ahí, mira. No, al final. Ahí está. Ahí. Sacale el otro punto y coma, sacale el slash. Ahí está. Bueno, en este caso, fíjense lo que él hace. Un update, dice seteo o actualizo de la tabla alumnos, set, ¿qué campo? El campo activo, y si lo vas a dar de baja, directamente vos ya sabés qué dato le vas a poner. ¿Qué le vas a poner si lo vas a dar de baja ahí? Es un cardelito. ¿Falso o cero? Cero, exactamente. Le vas a poner en activo 0. ¿Se acuerdan que cuando ustedes probaron en SQL cómo poníamos un campo activo, un campo booleano, aceptaba 1 o 0? Entonces, en lugar de un signo de pregunta ahí, es 0. Era una flechita aquí. Es 0. Lo que vos ya lo vas a dar de baja. Sacale el signo, 0. Eco. Ahora sí, lo que no sabés es a qué alumno vas a dar de baja. Por eso el parámetro dinámico acá, ¿sí? Separale, ahí ya que estás, el igual del signo de pregunta, para que no esté todo junto, porque por ahí MySQL es medio que separar el signo de pregunta también. Eco. Entonces vos le decís, al alumno cuyo ID me pasen, lo pongo en falso, ¿sí? Pasa a estar desactivado, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el ID del alumno que me van a pasar? Y el que viene del alumno que viene por parámetro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El alumno que viene. Y acá ejecuta la consulta, ¿sí? Perfecto. Y entonces, si pasó de largo, significa que se eliminó con éxito. Si saltó una excepción, entra acá el catch y mostraría esto. Consulta, perfecto. no lo debo. Viene no lo bien debo para todos setear los porque ya grupos viene. que habían hecho el borrado físico, viene bien esta parte para todos. Los que habían hecho solo el borrado físico, bueno, ahora no van a, directamente eliminamos entonces el borrado físico, Luis. Sí, exacto. Descarten el borrado físico en la tabla alumno. ¿sí? En el alumno entonces, y en la materia va a haber solamente este borrado lógico. Lógico. Bueno. En la inscripción va a haber un borrado físico. Exactamente. ¿sí? O sea, no lo debo Caso cerrado. Caso cerrado. Ya Copie lo pusimos de acuerdo. código y páselo por el chat. Ahí lo aclaramos en el chat. Ahí lo aclaramos en el chat, porque si no, después viene un profe y dice, no, borrado físico, no, borrado lógico, nos ponemos ya todos de acuerdo. Jorge, ¿qué querías preguntar? Perdón, te cortamos. Sí, profe, gracias. Perdón, Jorge. Mi duda era, no hay drama. Ya una vez que le pasamos el 0 acá, no hace falta setearlo porque le estamos dando a entender que este es el... Literal. Claro, entiendo. Okay. Literalmente es eso. ¿sí? Claro. De hecho, no hace Jorge, falta bueno también, perdón, está bueno también, Jorge, probar estas sentencias directamente. Te llevas el string directamente y lo probas allá en MySQL. O sea, si ante la duda, te vas a probar cómo anda allá y listo. Bueno. Jorge, ¿cuándo usas el signo de pregunta? Cuando vos decís, bueno, acá el valor que va a ir en este campo, por ejemplo, o lo que va a ir acá, me lo van a pasar. ¿sí? Lo voy a recibir de afuera. ¿sí? En este momento yo lo debo parámetros dinámicos. Claro, vos ahí decís,
que vas a enviar una consulta en donde al alumno lo pones en nulo, ¿sí? Lo desactivás, pero ¿a qué alumno? Y no sé, ¿Cuál? Claro. Después me van a pasar, ¿sí? El ID del alumno, ¿sí? Excelente. Bien. Profe. Entonces, acá está lo que Profe, decía recién. Sí. ahí en los métodos, los parámetros del método, ¿no debería ir int ID? ¿O está bien que lo deje como A alumno, ver, alumno? vuelvo otra vez a repetir. Acá podría ser que reciba o el alumno desde afuera, ¿sí? O el ID del alumno. Cualquiera de las dos formas está bien. ¿Sí? El ID del alumno ¿Cómo está hicieron bien. ustedes el bus? El ID del alumno incluso es más fácil. Está Claro, bien, como claro, dice, bueno, como dice where ID alumno, entonces pensé que tenía que bueno. recibir. Está bien, pero El podría recibir desde afuera el alumno o el ID. Cualquiera de las dos está bien. ¿Quieren Ok. que pongamos el ID nada más, que reciba por Bueno, parámetros? mira, acá esta es la conversación, lo que tiene que hacer el que recibe el alumno entero. ¿Bien? El que recibe el ID va a poner solamente la palabra ID, pero el que recibe el alumno entero va a tener que acceder al alumno y obtener el ID de ese alumno. Esa es la diferencia. Int ID. Ponele int ID. Recibe el objeto y después sacamos lo que necesitamos de ahí. O sea, Depende, Martín. Okay. Depende, acá si dijo, recibí el ID se simplifica más no, todavía. déjalo a eso, déjalo a eso, Pablo. Yo puse que reciba el alumno para poder establecerle el falso en el atributo del alumno también. No. No, porque ya Pero no hay si no lo hace- sentencia. O sea, Claro, el alumno también Ahí tiene ya le un pones el atributo falso. que es activo. Está bien, pero ahí claro, le pones el falso, mira. la idea es que lo hagan en la base de datos. Sí, que lo hacen las dos, pero para hacerlo en las dos, porque si no, ¿para qué está el atributo activo del alumno? Bueno, para que Ahí después, cuando solamente hagas tienes que una poner ahí, consulta, borrar ese get de alumno. Ah, se para va ahí Get de guardarlo. alumno, borralo. no sacar. Va a haber Claro, que se simplifica más, miren qué simple que quedó. está bien. Claro. Bueno, hay... O sea, acá o Facu, afuera hay que controlarlo y sacarle la ID bueno, al alumno que queremos. ¿escucharon a Facundo? Facundo dice, mira, yo decidí que reciba al alumno porque no solamente lo modifico en la base de datos, sino que también a ese alumno que recibo por parámetro le seteo el estado a falso. ¿Está bien? Está perfecto, Facu. No hay ningún problema. Puede ser así. ¿Sí? Es válido también. ¿Sí? Es válido también. Bueno, no hay ningún problema. ¿Sí? Es válido. Porque todo va a depender después cómo lo use yo desde afuera este método. ¿Sí? El tema es que cuando yo vuelva a recuperar este alumno, ya lo voy a recuperar con un falso en la base de datos. Claro, o sea que no es necesario ese deseteo. Está bien. No sé cómo lo va a usar él desde la vista, como tiene pensado usarlo él. Por eso es válido de cualquiera de las dos formas, que reciba el alumno o el ID. Pero algo del alumno tiene que recibir, ¿sí? O sea, sobre todo tiene que venir el ID. Bueno, tenemos eso. Ahora, antes, esperen chicos, que se nos pasa el tiempo y esto yo creo que está concluido. Escuchen esto. Una compañera recién dijo, che, pará, pero si el borrado es físico, ahora hay riesgo que cuando obtenga a los alumnos, obtener también los que están borrados. Que cuando obtenga un alumno en particular, obtenga el borrado, el que está eliminado, ¿sí? Entonces me tengo que asegurar de que solamente recupere aquellos que están activos, ¿sí? ¿Qué modificaciones deberían hacer? Un condicional que aclare que está activo. Que esté activo. Entonces, ¿en dónde debería hacer eso? En el buscar alumno por ID, ¿tá? En el buscar alumno por ID, ¿sí? Que es el que te recupera un alumno, le agregás en el where que además el estado sea activo, ¿no? No, acá están en el insertar, no estás en el buscar. Sí, ahí está el buscar alumno. No, pero acá está en el método insertar alumno. Estás insertando un alumno por primera vez. No, ahí está bien. Ahí está en el select, Cris. Buscar, perdón, estoy recién, perdón, leía insertar yo. No, pensé yo que había un pequeño delay, por eso digo, no, si está en el buscar. Leía buscar, Entonces, claro, no, soy yo la que tengo la mala vista. Entonces, ¿qué sería ahí la condición? Where, ¿qué cosa? El ID del alumno, sea el que recibe por parámetros, y ¿cómo le digo? Y además... además, ¿qué cosa? ¿Cómo le digo? Esté activo. ¿Cómo se llama el campo que te dice si está activo o no? Activo igual a 1. Activo igual a 1. A 1. Eso lo vas a tener que agregar también. Eso lo vas a tener que agregar también. ¿En dónde? En el que te lista todos los alumnos. Podríamos hacer un listado, dejarlo a ese listado de alumnos que te devuelva todo. Están activos.
che, escúchame, y podemos hacer uno que te devuelve todo, los borrados y los no borrados, y uno que te devuelva solo los activos. Claro, bueno, pero por ahora que devuelva los activos nada más, que devuelva los activos. Bueno, dale. Si quieren dejar los dos métodos para que tengan uno distinto. Mire, profe, le aconsejo que dejemos los... Después lo modifiquen. Vamos a dejar que bueno, hagamos lo básico, pero el que quiere tener muchos métodos... Para que después, claro, para que después cuando veamos la vista, se les va a complicar. Incluso podríamos decir, bueno, muéstreme todos los borrados también. Otro método. ¿Tenés el método que te lista a todos los alumnos, Jorge? ¿Lo alcanzaste a copiar de lo que pasó Carolina por el chat? Sí. Bien. Sí, en realidad creo que lo tomé como captura. Bárbara quiere que la dejen vivir. Fíjense que en paralelo estamos viendo un montón de cosas en situación. ¿Dónde lo tenés, Jorge? El que te lista a todos los alumnos. Lo pasó Carolina por el chat. Profe, otra consultita. Te dejamos vivir, Bárbara, viví a fondo. ¿Lo estás buscando, Jorge? Sí. También quiero dormir. Che, al grupo 1 también les está faltando el UML antes de entregar. Sí. Sí, Es el UML de las clases, sí, también lo sí, el UML, después de entregar. Ahí, importar la clase, importar list, Jorge. Bien. Ahí agregar el string al SQL, adelante. En la línea 131. Y en tu caso no se llama set-id, se llama set ID alumno. ¿Sí? Ahora, Jorginho, importar el array list y algo importante. ¿Sí? Fíjate en tu base de datos cómo están los campos. Si primero está el ID, si después está el apellido. ¿Sí? Chequéate eso, por favor. El orden. ¿Sí? El orden. Está el ID, el apellido, el nombre. A ver si es así. Vedete la estructura, es más fácil de ver. Están numeraditos. Tenés ID, apellido, nombre, está bien, coincide. Claro, porque todos tienen la misma base de datos, Jorge, qué sonso que son. Bueno, ahí está. Y ahora tenés que decirle que sean los activos, que querés todos los alumnos activos. ¿Cómo le decías eso? ¿Por qué hacemos esto? La tiene re clara, Jorge. Sí, ahí está. Creo que no tenés que poner el am, sino el where. Te pegó, Jorge. Claro, el where. Pues, bueno, la tenía más o menos clara. Claro. Porque... No. Lo que hago... profe, la mojó. Ahí está. Por eso. Estoy tirando el cable acá. Quedó buenísimo. Bueno, chicos. Bueno, un gusto haberlos visto. No, escuchen. Un placer. Ya tienen un ejemplo completo de alumno data. ¿Sí? Fíjense Materia data le sale de una. De taquito. Entonces, propónganse, en lo posible, de tener para el lunes, para el martes, todos armados, aunque sea este alumno data, ¿sí? Y si pueden, lo mejor, mientras más rápido vayan, ¿sí? Mejor, más se alivian. Así que después se dedican a su proyecto individual. Hablando de proyecto individual, Bárbara, ya me voy a poner a ver lo tuyo. Hoy me mandó un audio para... Vos, Luis, también me quedaste en mandar unas cosas.